A ver, ¿qué pasaría si a un grupo de economistas se les diera la oportunidad de rediseñar por completo la economía de un país? Bueno, esa fue la chance que tuvo un grupo en Chile. Pero para que su plan, que era súper revolucionario, se hiciera realidad, primero tuvieron que ganar una batalla política de vida o muerte, que iba a definir el futuro de toda la nación. Estamos a mediados de los 70s, y Chile era, para ponerlo simple, una olla a presión a punto de explotar, con una transformación económica radical. Pero ojo, esto no era solo un debate de académicos con cifras y teorías. No, en el fondo era un verdadero thriller político, una lucha de poder sin cuartel que estaba por decidir el destino del país. Y bueno, ¿quiénes eran los que estaban en este ring? Por un lado teníamos a un grupo de economistas, idealistas, armados con ideas que para la época eran extremas, y por el otro, una facción muy poderosa dentro del mismo ejército que tenía una visión para Chile que era todo lo contrario. El choque era sencillamente inevitable. Y para fines del 76, el tablero de juego cambió por completo. Los discípulos de Milton Friedman, a quienes apodaron los Chicago Boys, ya no eran simples asesores. No, ahora estaban al mando. Tenían los puestos económicos clave: Sergio de Castro en Hacienda, Pablo Barahona en Economía y Álvaro Bardón al frente del Banco Central. Con esta trifecta de Chicago, su visión radical ya no estaba en la periferia, estaba en el centro mismo del poder. Y es aquí donde vemos el conflicto de ideas cara a cara. Por un lado, estaba el general de la Fuerza Aérea Gustavo Ley. Él era un nacionalista de tomo y lomo, quería proteger la industria nacional, mantener empresas estatales clave y hacer cambios de a poquito. Del otro lado, los Chicago Boys querían todo lo contrario: abrir el país al mundo, privatizarlo casi todo y aplicar un tratamiento de shock. Eran literalmente dos futuros para Chile que no podían coexistir. Para que el plan económico pudiera avanzar, había que despejar el camino de obstáculos políticos. Y vaya que lo despejaron. En una serie de movidas muy rápidas y decisivas, el poder en Chile se reconfiguró por completo. Algunos incluso lo llamaron un golpe dentro del golpe. El año 1978 fue clave, y todo pasó a una velocidad de vértigo. Primero, estalla un escándalo de pasaportes que salpica al jefe de la policía secreta, el coronel Contreras, que era uno de los principales opositores de los Chicago Boys. Unos meses después, ¡pum!, Pinochet saca al general Ley de la Junta de Gobierno. Así, en un abrir y cerrar de ojos, los dos mayores adversarios de las reformas de libre mercado quedaron fuera de juego. Y aquí está la clave de toda. La caída de Ley y Contreras no fue un simple ajuste político. No, fue el catalizador. Esta victoria les dio a los economistas la rienda suelta, la luz verde que necesitaban para lanzar su revolución económica. Ahora, sin nadie que les hiciera contrapeso. Muy bien. Con el poder ya consolidado, ¿qué hicieron exactamente? Pues soltaron su famoso tratamiento de shock, y este se basó en 3 reformas emblemáticas muy radicales, que iban a definir una era completamente nueva para la economía chilena. Lo primero que hicieron fue, literalmente, tirar abajo los muros comerciales. Miren esto: en 1973, Chile era casi una fortaleza económica, con un arancel promedio del 94%. Para 1980, ese muro se había derrumbado por completo, dejando un arancel parejo para todo del 10%. Fue una de las aperturas comerciales más rápidas y drásticas que se hayan visto en el mundo. Claro, una medida tan brusca tuvo, por supuesto, 2 caras. Por un lado, nuevos sectores como la fruta, el vino, explotaron. Crearon nuevos empleos, nueva riqueza. Pero, por otro lado, industrias que habían vivido protegidas por décadas, como la textil, simplemente no aguantaron la competencia de afuera y se vinieron abajo. La producción cayó, el desempleo subió, y ahí nació todo el debate sobre el famoso costo social del modelo. La segunda gran reforma fue la liberalización financiera. La idea, en el fondo, era muy simple: que el mercado, y no el gobierno, le pusiera precio al dinero, o sea, a las tasas de interés. La teoría decía que así el crédito iba a fluir de forma más inteligente hacia las empresas más productivas, sobre todo a las nuevas estrellas de la exportación. Y la pregunta del millón: ¿funcionó? Pues, si vemos los números, se podría decir que sí, y con creces. El crédito al sector privado se multiplicó por 12 en solo 4 años.
Para los que diseñaron el modelo, esta era la prueba definitiva de que iban por buen camino. El capital estaba fluyendo como nunca. Esa confianza casi ciega se ve clarísima en las declaraciones de sus arquitectos. Esta frase de Sergio de Castro es muy reveladora. En 1981, con una deuda externa que crecía y crecía, él decía que los déficits eran altamente beneficiosos. Refleja una fe absoluta, casi dogmática, en que el mercado se iba a arreglar solo. Pero claro, debajo de toda esa euforia, había una bomba de tiempo haciendo tic-tac. El juego era peligrosísimo. Los bancos pedían prestado dólares baratos afuera y prestaban esa plata en pesos chilenos a tasas mucho más altas. Mientras el dólar estuviera fijo, era un negociazo. Pero ese descalce de monedas estaba creando un riesgo gigante. Un riesgo que explotó de forma catastrófica en la crisis del 82. Y la tercera pata de esta mesa fue la privatización masiva. Las cifras son francamente impactantes. En 1973, el Estado chileno era dueño de casi 600 empresas. 10 años después, solo quedaban 48. Fue una de las transferencias de riqueza del sector público al privado más grandes y rápidas de la historia moderna. Como se imaginarán, este proceso fue y sigue siendo súper polémico. Los críticos dicen que las empresas se vendieron a precio de huevo muchas veces a empresarios cercanos al régimen, lo que creó unos conglomerados económicos muy poderosos, los famosos grupos. La defensa de los Chicago Boys, que la competencia internacional, gracias a los aranceles bajos, iba a mantener a raya a estos nuevos gigantes. Pero ojo, que su poder no era ilimitado. Y se toparon con un muro llamado Codelco, la joya de la corona, la empresa de cobre más grande del mundo. Los economistas querían privatizarla, pero ahí los militares pusieron el freno de mano. Dijeron, no, esto es estratégico para la seguridad nacional. Fue una de las pocas batallas que los Chicago Boys perdieron. Pero para 1979, el experimento estaba por entrar en una fase todavía más ambiciosa. Si hasta ahora todo les pareció intenso, agárrense, porque ya no se trataba solo de la economía. El objetivo ahora era rediseñar la sociedad chilena por completo, desde sus cimientos. Y un anuncio clave en 1979 lo dejó clarísimo. Se venían reformas que lo cambiaban todo. Un nuevo código del trabajo, la entrada de la lógica de mercado a la salud, la educación, las pensiones, todo. Y para amarrar el modelo, una nueva constitución. Era, en esencia, la hoja de ruta para un país completamente nuevo. Y este es el verdadero punto de quiebre. El programa dejó de ser un paquete de políticas económicas para convertirse en una revolución total. Un proyecto para reconstruir la sociedad chilena de arriba a abajo bajo un nuevo modelo político, social y, por supuesto, económico, basado en las ideas neoliberales. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que sigue resonando hasta hoy. Cuando la economía se usa como una herramienta, no solo para cambiar un mercado, sino para transformar una sociedad entera, ¿cuál es el verdadero precio de un experimento de esta magnitud? Y, quizás más importante, ¿quién termina pagándolo?